Mucha gente piensa que la pobreza se trata solo de no tener dinero, pero en realidad es el reflejo de una mentalidad que sabotea nuestro éxito desde dentro. No importa de dónde vengas, ni el entorno en el que crezcas, ni siquiera tu nivel académico. Lo que realmente define tu futuro es cómo piensas, cómo actúas y cómo tomas decisiones todos los días. Soy Brian Tracy y quiero compartir contigo algo muy importante. La verdadera riqueza empieza en tu mente, en el momento en que decides tomar el control total de tu vida. Cada hábito que cultivas, sea positivo o negativo, tiene un impacto directo en tu destino financiero. Si ahora mismo te encuentras luchando, no es porque el fracaso esté escrito para ti. La razón es que aún no has dejado atrás esos patrones mentales que te limitan, pero eso está por cambiar. Con disciplina, aprendizaje constante y acción enfocada, puedes romper cualquier ciclo de escasez. El éxito no es una casualidad, es una consecuencia inevitable de repetir los hábitos correctos una y otra vez con constancia. Muy pocos se atreven a decirlo con claridad, pero la verdadera riqueza no depende de cuánto gane, sino de lo que haga con lo que tiene. Esta es una verdad incómoda que destruye la ilusión de que ganar más dinero resolverá todos sus problemas. Porque si no sabe manejar $10, tampoco sabrá cómo manejar 100, ni 1000, ni 1.000.000. El dinero no cambia a nadie, solo refleja lo que ya somos. Y por eso, el primer hábito que lo mantiene atrapado en la pobreza es gastar más de lo que gana. Es un hábito tan común que muchas veces ni se da cuenta de que lo está haciendo. Vive siempre al borde, sin margen. Tan pronto recibe su dinero ya está comprometido. Incluso antes de que le llegue, ya está destinado a otras cosas. Gastos automáticos, deseos disfrazados de necesidades, tarjetas de crédito que le dan una falsa sensación de libertad, pero en realidad son cadenas que lo atan aún más. No es algo que él haya decidido, sino lo que aprendió de su entorno. Desde pequeño, a su alrededor la mayoría hacía lo mismo. Se le enseñó a consumir, no a construir, a impresionar, no a invertir, a reaccionar emocionalmente con el dinero, no a tomar decisiones racionales. Este hábito, aunque parezca inofensivo, es uno de los más peligrosos, porque le roba el futuro mientras lo mantiene distraído en el presente. Es una trampa oculta. Cada gasto que parece insignificante, como una suscripción innecesaria, una comida fuera de casa o un artículo de moda que no necesitaba, se va acumulando. Y lo peor es que se acostumbra a vivir sin margen de maniobra, sin reservas, sin opciones. Cuando algo inesperado ocurre, su vida financiera se tambalea porque no tiene un plan, no tiene control, solo tiene deudas y más deudas. Intereses que se acumulan y la sensación constante de estar corriendo detrás del dinero sin lograr alcanzarlo. Romper este ciclo no es cuestión de fuerza de voluntad solamente, sino de decisión consciente. Necesita enfrentarse a su situación financiera con brutal honestidad. Hacer un seguimiento de cada gasto, preguntarse con valentía, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Este es el primer paso hacia el cambio. No necesita más dinero, necesita organización, necesita dirección. Debe comenzar a ahorrar, aunque sea poco, no por el monto, sino por lo que ese ahorro representa, dominio personal. Cada vez que ahorra, aunque sea una cantidad pequeña, le está enviando un mensaje claro a su mente. Mi futuro es más importante que mi impulso de hoy. Y ese mensaje, repetido con disciplina, empieza a formar un carácter más fuerte, más enfocado, más comprometido con su bienestar a largo plazo. Lo más poderoso de todo esto es que cuando comienza a tomar el control de su dinero, también empieza a tomar el control de su vida. Porque el dinero no solo está relacionado con lo que tiene, sino con cómo se ve a sí mismo, con su capacidad de decir no a lo que no necesita para decir sí a lo que realmente es importante. No será fácil. Sentirá la tentación de rendirse, de dar un paso atrás. Pero si persiste, si se mantiene enfocado, si se disciplina, empezará a ver pequeños cambios al principio, pero esos cambios se irán acumulando con el tiempo. Y llegará un día en que se dará cuenta de que ya no vive al límite, que tiene un colchón de seguridad, que tiene opciones, que tiene paz. No por suerte, no por milagro, sino por las decisiones valientes que ha tomado de manera constante. La pobreza no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de estrategia. Y cada hábito que cambia en su vida es una pieza más de esa estrategia que lo lleva hacia una existencia de estabilidad, abundancia y crecimiento. No está atrapado en un destino fijo, solo está a una decisión de transformar su vida. El segundo hábito que lo mantiene estancado es aún más silencioso, pero mucho más destructivo. Postergar decisiones importantes.
La procrastinación es una forma de autoengaño. Nos hace creer que estamos esperando el momento perfecto, cuando en realidad estamos evitando el esfuerzo, el riesgo y la incomodidad que trae consigo el crecimiento personal. Es la ilusión de tener el control cuando en realidad lo estamos perdiendo. Cada vez que dejamos para mañana una decisión que debería tomarse hoy, estamos perdiendo algo valioso: tiempo, oportunidades y energía mental. Nos convencemos de que más adelante tomaremos acción, que cuando tengamos más dinero, más tiempo, o cuando simplemente nos sintamos listos. Pero ese momento nunca llega, porque la perfección no existe. Porque el miedo al fracaso se disfraza de prudencia, de sensatez, de lógica. Y mientras tanto, la vida sigue, las deudas se acumulan, los años pasan, y lo único que cambia es el nivel de frustración. La procrastinación es cómoda, pero estéril. Nos mantiene ocupados, pero no productivos. Nos entretiene, pero no nos transforma. Es como estar en un coche con el motor encendido, pero sin avanzar. Consume recursos, desgasta nuestra mente, pero no nos lleva a ningún lado. Romper este hábito requiere un cambio radical en la forma en que entendemos la acción. No necesitamos sentirnos motivados para actuar. Esa es otra gran mentira que nos retrasa. Pensamos que primero debemos tener la energía, la inspiración o la confianza para comenzar algo importante, pero la realidad es que la acción precede a la motivación, no al revés. Debemos comenzar a hacer lo que hay que hacer, sin esperar a sentirnos preparados. La motivación vendrá una vez que empecemos a ver los resultados. Y esos resultados solo se logran si decidimos actuar, si nos movemos, si enfrentamos el miedo con valentía. Tomar decisiones no es fácil, lo sé. Implica renunciar a la fantasía de que podemos tenerlo todo sin esfuerzo. Implica comprometernos con un camino y aceptar que habrá obstáculos, ajustes y quizás hasta fracasos. Pero ese es el único camino hacia el crecimiento, hacia la independencia, hacia la claridad. Cada día tiene un número limitado de decisiones que podemos tomar con toda nuestra energía. Cada vez que postergamos, estamos perdiendo una de esas decisiones. Las reemplazamos con distracciones, excusas, acciones que no generan ningún cambio. Llenamos nuestra agenda de tareas urgentes, pero ignoramos las realmente importantes, esas que pueden transformar nuestra vida si las enfrentamos con determinación. Y lo peor de la postergación es que nos da una falsa sensación de paz. Siento alivio al no enfrentar lo que me incomoda, pero ese alivio es como un veneno suave. Me duerme, me vuelve lento, inseguro, dependiente. Y, un día, me doy cuenta de que he desperdiciado años postergando decisiones, dejando pasar oportunidades, quedándome atrapado en una versión limitada de mí mismo. ¿Qué pasaría si desde hoy decidiera hacer lo contrario? Tomar una decisión importante cada día, aunque sea pequeña, aunque me dé miedo, aunque no tenga todo claro. Porque cada decisión que tome me fortalecerá, me convertirá en un hombre de acción, un líder de mi vida, alguien que no necesita esperar condiciones perfectas para avanzar. Cuando comienzo a tomar decisiones rápidamente, mi confianza crece, mi visión se expande, mi influencia aumenta. La riqueza no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de decisión. Los hombres exitosos piensan rápido, deciden rápido y ajustan el rumbo en el camino. No se paralizan, no necesitan garantías. Lo que necesitan es dirección, y esa dirección la crean con cada acción que toman. Empiece con una sola decisión hoy. Una que ha estado postergando. Hágala, no importa si es difícil. Lo importante es hacerla porque al hacerlo está enviando un mensaje claro a su mente. Ya no soy el mismo, ya no soy esclavo del miedo, ya no soy víctima del tiempo, soy un hombre de acción. Y esa señal, repetida constantemente, transformará su identidad, y su identidad es el motor de todo lo que logre después. No permita que el miedo a equivocarse lo mantenga atrapado. Tenga más miedo a no intentarlo, a quedarse en el mismo lugar, a seguir viviendo una vida limitada por las decisiones que nunca tomó. Cada decisión es una oportunidad para avanzar, para aprender, para crecer. Decida actuar hoy, aunque sienta miedo, porque el precio de esperar siempre será más alto que el precio de intentarlo. Ahora vamos a hablar de uno de los hábitos más comunes y peligrosos, que se disfraza de lógica, prudencia e incluso humildad: pensar en pequeño. Pensar en pequeño no significa que no tengas sueños, sino que limitas esos sueños a lo que crees que es alcanzable según tu contexto actual. Te dices a ti mismo que no está tan mal conformarse con lo que tienes, al menos tienes un trabajo, al menos no estás tan mal como otros.
Y así, poco a poco, esa mentalidad empieza a apagar la chispa de tu ambición. Va cerrando tu mente a nuevas posibilidades. Va agotando ese fuego interno que alguna vez te hizo soñar a lo grande. Pensar en pequeño es ver la vida a través del filtro del miedo, no de la fe. Es tomar decisiones desde la escasez, desde la duda, creyendo que lo poco que tienes podría irse si te atreves a desear más. Vivir con esa mentalidad es como morir lentamente mientras sigues respirando. El hombre que no se permite crecer, termina conformándose con una versión reducida de sí mismo, con una vida sin propósito, con logros mediocres que no lo llenan ni lo definen. Lo más grave de todo esto es que ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. Te convences de que estás siendo realista, pero lo que realmente estás llamando realismo es solo miedo disfrazado de lógica. Ese miedo se convierte en una barrera invisible que te limita todos los días. Ya no necesitas que nadie te ponga frenos, porque tú mismo lo haces con tus pensamientos. Te dices a ti mismo, eso no es para mí. Eso es demasiado grande. Nunca podría lograrlo. Y no te das cuenta de que cada vez que piensas así, estás diseñando tu propio destino de limitación. Tu vida exterior nunca podrá superar el tamaño de tu visión interior. Si tu visión es pequeña, tus resultados también lo serán. No se trata de soñar con fantasías irreales. Se trata de permitirte imaginar algo mejor, más grande, más desafiante. Lo que imaginas, lo que sueñas con pasión y propósito, lo atraes hacia ti. Tu mente buscará siempre alinear lo que cree posible con lo que construyes en la realidad. Si empiezas a pensar en grande, tu comportamiento comenzará a ajustarse a esa nueva visión. Quiero recordarte algo muy importante. Tus pensamientos no son neutros, son órdenes. Son instrucciones que tu cerebro sigue sin que te des cuenta. Cuando dices no puedo, tu cuerpo entra en parálisis. Cuando dices tal vez pueda, tu energía cambia. Tu enfoque cambia. Tus decisiones cambian. Pensar en grande no es arrogancia. Es honrar tu potencial. Es reconocer que naciste para desarrollarte, para expandirte, para contribuir. Pensar en grande te saca de la zona de confort, te obliga a adquirir nuevas habilidades, a enfrentar desafíos más grandes. Y sí, es incómodo, pero esa incomodidad es la señal de que estás creciendo, de que estás entrando en un nivel más alto de juego, y si sigues ese camino, las recompensas también serán mayores. Si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti ya existe una voz interna que te dice que puedes más, esa voz que te impulsa a alcanzar más, que te recuerda que naciste para más. No ignores esa voz, no la apagues. Aliméntala. Rodéate de ideas grandes, de personas que desafíen tu forma de pensar, de libros, de conversaciones, de ambientes que te recuerden que no estás destinado a vivir limitado. Empieza a escribir tus metas de manera clara, pero esta vez, escríbelas grandes. Escribe metas que te den miedo, metas que no sepas cómo alcanzar aún, porque eso significa que realmente valen la pena. Luego, actúa como si fueran inevitables, porque cuando te comprometes completamente con un objetivo grande, tu mente empieza a trabajar a tu favor. Empezarás a ver recursos, ideas, oportunidades que antes no veías, porque estaban fuera del alcance de tu antigua forma de pensar. Antes de continuar, si este mensaje te está resonando, suscríbete. Aquí no estamos para entretenerte, estamos para despertarte. Y quiero que dejes en los comentarios una frase que resuma tu compromiso con este cambio. Escribe esa frase con firmeza. Mi forma de pensar ya no será la misma. Esa será tu declaración. Ese será el comienzo de tu nueva identidad. Pensar en grande no te hará rico de la noche a la mañana, pero te llevará por el camino por el cual transitan las personas ricas, porque ellas piensan diferente. Ellas ven posibilidades donde otros ven límites. Actúan desde la visión, no desde el miedo. Y esa es la verdadera diferencia. No es tu educación, ni tu suerte, ni tus contactos, es tu mentalidad. Y la mejor noticia de todo esto es que eso puedes cambiarlo. Comienza hoy, y no te detengas, porque tu vida solo crecerá hasta el nivel en el que te atrevas a imaginarla. El cuarto hábito, que mantiene a las personas estancadas y que más destruye sueños, es confiar únicamente en la motivación y esperar que el cambio dependa de sentirse inspirado. Muchos hombres con grandes talentos y aspiraciones se quedan atrapados por esta creencia. Se dicen a sí mismos, lo haré mañana. Cuando tenga ganas, lo empiezo. Hoy no me siento con energía. Y es precisamente esta mentalidad lo que los atrapa. Creer que la motivación tiene que preceder a la acción,
cuando en realidad es la acción disciplinada la que crea la motivación, no al contrario. Cuanto más espere a sentirse listo, más se le irán escapando los días. Esos días se convierten en semanas, las semanas en meses, y cuando se da cuenta, está viviendo la misma vida que quería cambiar. La fuerza de voluntad es importante, sí, pero no es confiable si no está respaldada por hábitos, rutinas y sistemas que lo empujen a actuar, incluso cuando no tenga ganas. Las ganas, como sabe, son inconstantes. Un día tiene toda la energía, al siguiente se siente apático. Si el progreso depende de su estado emocional, entonces está condenado. El cambio real y duradero no lo logra quien se emociona más, sino quien se disciplina más, quien actúa aunque no quiera, quien convierte sus decisiones en hábito, no en reacciones a sus emociones. Piense por un momento, ¿qué haría si ya fuera la persona que aspira a ser? ¿Qué decisiones tomaría sin pensarlo dos veces? ¿Cómo viviría si ya tuviera estabilidad, propósito y libertad financiera? Entonces, empiece a actuar como esa persona desde hoy mismo. No espere a que la disciplina venga sola. Fórmela. Moldee esa disciplina. Hágala parte de su identidad. Porque la disciplina no es una cualidad mágica que unos tienen y otros no. Es algo que se practica todos los días. Es la base invisible sobre la que descansan todos los logros. Sin disciplina, su potencial se desperdicia. Sin disciplina, sus sueños seguirán siendo solo eso. Sueños. Comience con una cosa simple. Algo que no dependa de sus emociones. Tal vez sea levantarse más temprano, tal vez dejar de mirar el teléfono justo al despertar, o tal vez escribir sus metas todas las mañanas sin falta. No importa qué sea, lo importante es que lo haga de manera constante, hasta que se convierta en algo natural. Porque cada vez que cumple con una tarea sin depender de su estado emocional, le está enviando un mensaje a su cerebro. Yo mando aquí, no mis excusas, ni mi pereza, ni mis miedos. Ese mensaje repetido transforma su mente. Y cuando su mente se reprograma, su vida empieza a cambiar. No será de un día para otro, pero será constante, real y profunda. La disciplina se convierte en estructura, la estructura en resultados, y esos resultados alimentan la motivación. Este hábito de esperar hasta sentirse listo es una trampa disfrazada de lógica y sabiduría. Pero no lo es. Es solo miedo disfrazado. Miedo al fracaso. Miedo a salir de la zona conocida. Miedo a tener una vida diferente. Ese miedo solo se vence avanzando hacia él, tomando acción, aunque el corazón palpite rápido y la duda esté presente. Porque el coraje no significa no tener miedo, significa avanzar a pesar de él. Y ese coraje se construye con práctica, esfuerzo y decisiones firmes que se mantienen, incluso en los días grises. Nadie logra una vida próspera esperando tener ganas todos los días. Nadie construye libertad emocional, espiritual o financiera desde la comodidad de lo que le apetece hacer. Se construye desde la convicción de que el futuro vale más que la comodidad del presente. La visión de su vida no puede depender de cómo se sienta hoy, porque habrá días en que se sentirá vacío, cansado, confundido. Y esos son los días en los que debe avanzar, sin importar lo que sienta. Esa es la diferencia entre quien logra y quien solo sueña. El que sueña espera sentirse inspirado para actuar. El que logra actúa aunque no sienta nada, y eso que busca lo alcanza. Cuando entienda esto, dejará de compararse con los demás. Dejará de preguntarse por qué otros prosperan y él no. Porque verá claro que la diferencia no está en las oportunidades, ni en los talentos. La diferencia está en la disciplina diaria, en esa parte invisible que muchos no ven, que no están dispuestos a sostener, pero que es la única garantía de resultados duraderos. Si quieres superar la pobreza, empiece por romper con la idea de que debe sentirse motivado para comenzar. Empiece hoy, sin ganas, sin inspiración, sin aplausos, solo con la decisión firme de no seguir siendo el mismo, porque cuando se obliga a hacer lo que debe, incluso cuando no quiere, está cruzando la línea entre los hombres comunes y los hombres imparables. El quinto hábito que lo mantiene atrapado, y que es uno de los más invisibles pero muy limitante, es rodearse de personas que no lo ayudan a crecer. Puede que no lo note a simple vista, pero las personas con las que pasa más tiempo tienen un gran impacto en su forma de pensar, sus hábitos y lo que cree que es posible para su vida. Las conversaciones que tiene, los comentarios que escucha todos los días y las actitudes que se vuelven normales en su entorno, todo eso moldea su mente. Si está rodeado de personas que siempre se quejan, que dan excusas,
que hablan negativamente sobre el dinero, el éxito o la vida, usted terminará pensando igual, aunque no quiera. El entorno tiene más poder que la intención, si no está consciente de eso. Si las personas a su alrededor justifican la mediocridad, critican a los que progresan, se burlan de los que sueñan en grande o lo hacen sentir culpable por querer más, entonces está envenenando su mentalidad todos los días sin saberlo. Y este veneno no lo mata de inmediato, lo va adormeciendo, lo va confundiendo y lo hace dudar de sí mismo. Poco a poco, empezará a bajar sus estándares para no incomodar a los demás, hablará menos de sus metas para no parecer arrogante y esconderá su ambición para no perder la aceptación de su círculo. Sin darse cuenta, se está condenando a repetir el mismo ciclo. La pobreza mental es contagiosa. No necesita que le enseñen a temerle al futuro. Basta con escuchar a otros hablar de lo que no se puede hacer, de lo que no depende de uno. Y si no tiene una mente fuerte, terminará adoptando esas ideas como propias. Ahora, su destino está ligado al entorno en el que vive. Si quiere cambiar su vida, tiene que cambiar las personas con las que se rodea. Esto no significa que tenga que rechazar o despreciar a nadie, sino que debe elegir sabiamente qué voces va a dejar entrar en su mente. Si las personas que lo rodean no lo inspiran, si no lo desafían, si no lo elevan, entonces debe buscar nuevos referentes. El miedo a quedarse solo por buscar crecimiento es el primer paso hacia la resignación, y la resignación es el terreno donde crecen la mediocridad y la apatía. Observe a su alrededor. Lo motivan o lo agotan. ¿Lo empujan a su mejor versión o lo mantienen en su zona de confort? ¿Hablan de soluciones o solo se quejan del mundo? ¿Celebran su progreso o lo hacen sentir culpable por querer más? Las personas con las que se rodea afectan directamente sus decisiones, y esas decisiones son las que construyen su destino. No puede permitirse compartir su energía con personas que no creen en el cambio, que no quieren mejorar, que se burlan del esfuerzo. Proteja su mente como protegería una semilla en crecimiento. Al principio todo es frágil. Su nuevo camino, sus nuevas ideas, su disciplina, necesita un terreno fértil, no un campo lleno de malas hierbas. Rodéese de personas que lo superen, de libros que lo inspiren, de ambientes que lo desafíen. Al principio no será fácil. Se sentirá fuera de lugar y como si no perteneciera. Pero ese es precisamente el lugar donde debe estar, porque cuando se rodea de personas grandes, empieza a ver que lo que antes creía imposible es algo normal para otros. Entonces su mente se expande, su visión crece y sus estándares suben. Con este nuevo estándar, ya no tolerará lo que antes toleraba, ya no se excusará como antes, porque verá que hay otro nivel de vida posible, y que ese nivel no está reservado para otros, sino que está disponible para él si está dispuesto a pagar el precio. El entorno correcto no le garantiza el éxito, pero el entorno equivocado le garantiza el fracaso. Ese precio no lo paga inmediatamente. Lo paga en sueños no cumplidos, en tiempo perdido, en potencial desperdiciado. No hay nada más costoso que pasar la vida rodeado de personas que lo mantienen pequeño. No tiene que cortar relaciones de manera agresiva, pero sí debe decidir con quién pasa su tiempo, a quién escucha, a quién le da poder sobre sus pensamientos. Esa decisión marcará la diferencia entre una vida de lucha constante o una vida de progreso constante. Si en este momento no tiene cerca a personas que lo impulsen, empiece rodeándose de ideas. Lea todos los días, escuche a los mejores, llene su mente de visión y estrategia. Eventualmente su entorno cambiará, porque ya no encajará en el anterior. No tenga miedo de estar solo por un tiempo. A veces, la soledad es el precio de dejar atrás lo que lo frenaba, y en esa soledad se encontrará a sí mismo. En ese encuentro, nacerá la fuerza para crear el entorno que merece, un entorno de excelencia, crecimiento y enfoque, porque el hombre que protege su mente es el hombre que está dispuesto a proteger su futuro. Y ese hombre inevitablemente dejará de ser pobre, no solo en lo económico, sino también en lo emocional, lo intelectual, lo espiritual, porque ha elegido rodearse no de lo cómodo, sino de lo que lo transforma. El sexto hábito que lo mantiene estancado es la falta de metas claras. Vivir sin una dirección definida es como subirse a un barco sin rumbo, dejándose llevar por las olas del día a día, esperando que algo de suerte lo lleve a una mejor situación. Pero el éxito no funciona así. El éxito no llega por accidente, llega por diseño. Y ese diseño empieza con una meta clara, concreta y medible. Un hombre sin metas vive reaccionando a todo lo que pasa, las deudas, los problemas, las opiniones de los demás.
su energía se dispersa, su motivación se pierde y su vida termina siendo una constante lucha por sobrevivir. No importa cuán talentoso sea, cuánta experiencia tenga o cuánto trabaje. Si no tiene metas claras, no llegará a ningún lugar significativo. El esfuerzo sin una dirección no construye progreso, solo lo cansa, lo consume, lo mantiene moviéndose sin avanzar. Pero cuando un hombre tiene metas, todo cambia. Su mente se enfoca, su cuerpo actúa y su entorno comienza a alinearse a su favor. Una meta clara filtra sus decisiones. Sabe qué hacer, qué evitar, a qué decir sí y a qué decir no. Sin metas, todo parece importante. Con metas, lo urgente deja de dominarlo porque lo importante toma el control. No estamos hablando de sueños vagos como quiero mejorar o quiero más dinero. No, una meta es específica, tiene fecha, tiene números, tiene propósito. Y esa claridad lo obliga a crecer, a aprender nuevas habilidades, a organizarse, a trabajar de manera constante. Y esa incomodidad que siente cuando se enfrenta a su meta es el precio de dejar atrás la mediocridad. La mayoría de las personas que siguen pobres no lo están por falta de capacidad, sino por falta de dirección. Viven apagando fuegos, reaccionando al entorno, tratando de controlar lo incontrolable, cuando deberían enfocarse en lo que sí pueden manejar, sus decisiones, su rutina, su actitud. Cuando no tiene metas claras, su mente es como una casa sin planos. Cualquier excusa entra, cualquier miedo se instala y cualquier idea vaga toma espacio. Pero cuando tiene metas, su mente se vuelve selectiva, solo acepta pensamientos que lo lleven hacia adelante, rechaza lo que lo debilita y se enfoca en lo que lo fortalece. Escriba sus metas todos los días, no lo haga una sola vez, hágalo hasta que su visión sea tan clara que no quede espacio para la duda, hágalo aunque no sepa cómo lograrlas, porque el cómo aparece cuando el qué está claro. Su mente no necesita garantías para empezar, necesita claridad. Esa claridad se obtiene escribiendo, visualizando y hablándose a sí mismo en términos de destino, no de circunstancia. Usted no está aquí para repetir la historia de sus padres, ni para quedarse en un trabajo que no lo llena, ni para vivir una vida de frustración. Usted está aquí para avanzar, para romper ciclos, para dejar un legado. Y ese legado comienza con una meta que lo trascienda, que lo desafíe, que le recuerde que aún está vivo por una razón. No hay nada más poderoso que un hombre con una meta clara. Ese hombre camina distinto, se levanta con propósito, tolera mejor las caídas porque sabe dónde va. No se deja arrastrar por las emociones del día, porque su visión es más grande que su cansancio. Ese hombre se vuelve magnético, porque las personas sienten cuando alguien tiene fuego interno, y ese fuego se alimenta de metas. Si no tiene metas, está apagado. Reacciona al mundo, pero no lo transforma. Y usted no nació para eso. Nació para dejar huella, para conquistar un espacio en la historia, para dejar un legado en su familia, su comunidad, su generación. Y eso no lo logra deseando, lo logra apuntando, fijando el objetivo, alineando su vida hacia un solo rumbo. Empiece hoy. No espere. Escriba su primera meta clara. ¿Cuánto quiere ganar? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué hará con ese dinero? ¿A quién quiere impactar? ¿Qué está dispuesto a hacer cada día para acercarse a esa meta? Escríbalo, léalo, repítalo. Y cada mañana, antes de mirar el teléfono, mire esa meta, cierre los ojos y visualice la cumplida. Sienta la emoción de haberlo logrado. Esa emoción lo moverá, lo impulsará, y cuando dude, volverá a ese papel, a esa visión, y recordará por qué comenzó. Los hombres sin metas viven a la deriva. Los hombres con metas construyen su destino. No permita que su vida sea un accidente, haga que sea una obra maestra. Y esa obra comienza con una frase escrita, con una decisión firme, con una promesa interna. Mi vida tendrá dirección porque yo la voy a trazar. El séptimo hábito que lo mantiene estancado es pensar que el aprendizaje termina cuando sale de la escuela. Muchas personas creen que, después de aprender lo básico o de tener algo de experiencia, ya saben todo lo que necesitan para enfrentar la vida. Ese es un gran error, porque en un mundo que cambia rápidamente, si no sigue aprendiendo, usted empieza a retroceder. No se trata solo de leer libros o hacer cursos, se trata de tener una mentalidad que siempre quiera mejorar. Se trata de preguntarse cada día, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué habilidad nueva necesito para acercarme a mis metas? Si siente que en alguna parte de su vida está estancado, probablemente sea porque le falta información. Y cuando falta conocimiento, se toman decisiones erróneas que lo limitan.
La pobreza no siempre es por falta de dinero. Muchas veces es por falta de habilidades. Habilidades que podrían aprenderse, pero que no se buscan porque se cree que ya es tarde o que no hay tiempo. Este es un pensamiento peligroso. Creer que su futuro ya está definido y que si no aprendió cuando era joven, ahora ya no puede cambiar. Eso no es cierto. Los hombres que transforman su vida lo hacen cuando deciden empezar de nuevo, sin importar la edad o los errores cometidos. Nunca es tarde para aprender, y en esta era llena de información no hay excusas. Todo lo que necesita saber para mejorar su vida está ahí afuera, esperando que usted lo busque. Pero tiene que elegir aprender. Hacer del aprendizaje una disciplina diaria no es una opción, es una necesidad. Si está comprometido con este cambio, suscríbase, porque está construyendo una nueva forma de pensar, una mentalidad que no se detiene cuando termina el video, sino que continúa todos los días. Y quiero que lo escriba en los comentarios. Nunca dejaré de aprender. Esa es la frase que declara que ya no quiere vivir igual. Esa frase es de quien entiende que no hay transformación sin educación, de quien ya no acepta la ignorancia cómoda, sino que elige el conocimiento que incomoda y reta. Mire su vida ahora. Sea honesto. ¿Qué le falta aprender? ¿Qué cosas no sabe hacer que podrían abrirle nuevas oportunidades? Vender, negociar, ahorrar, invertir, organizarse. No hay habilidad que no pueda aprender si realmente lo decide. Lo que lo ha mantenido alejado de esas habilidades es la pereza mental, el hábito de apagar su curiosidad, de usar su tiempo libre para distraerse en vez de educarse. Ese tiempo que se va en distracciones como series, redes sociales o conversaciones vacías, es el mismo tiempo que podría estar usando para construir un futuro diferente. No necesita hacer todo de inmediato, pero sí debe hacer del aprendizaje una prioridad. Leer 15 minutos al día, escuchar algo educativo en lugar de música sin propósito, preguntarse todas las noches, ¿qué aprendí hoy? Esas pequeñas acciones, hechas todos los días, transforman por completo a una persona. Lo más poderoso es que el aprendizaje constante mejora su autoestima. Cada vez que aprende algo nuevo, se siente más capaz, más enfocado y valioso. Ya no depende de otros para solucionar sus problemas. No necesita esperar a que el gobierno, las empresas o el sistema le den oportunidades. Él crea sus propias oportunidades porque está preparado, porque busca lo que necesita. Eso se nota. Las personas lo perciben cuando alguien tiene hambre de crecer. Lo respetan más, lo siguen más y, con ese respeto, se abren más puertas. La ignorancia cuesta caro. Le cuesta tiempo, le cuesta energía y le cuesta años desperdiciados en rutinas que no llevan a ningún lado. No se trata de estudiar por estudiar. Se trata de aprender lo que lo acerque a su visión. Volverse experto en lo que le importa. Convertirse en maestro de sí mismo. Porque un hombre que se entrena todos los días nunca vuelve al lugar del que salió. Cada paso que da en su aprendizaje lo aleja de la pobreza. No solo la pobreza económica, sino también la pobreza mental, emocional y hasta en sus relaciones. Todo está conectado. Lo que aprende se refleja en cómo vive. Si quiere una vida más rica, empiece por enriquecer su mente. Nadie puede quitarle lo que aprende. Y nadie puede detener a un hombre que ha decidido superarse cada día hasta el último de sus días. El octavo hábito que lo mantiene estancado es culpar a los demás por su situación. Vivimos en una cultura donde la queja y la victimización han reemplazado la responsabilidad personal. Se culpa al gobierno, al jefe, a la pareja, al sistema, a la economía, a los padres, a la suerte. Todo parece ser culpa de los demás, excepto suya. Y mientras más culpa a los demás, más poder entrega a las circunstancias, porque quien culpa se convierte en víctima, y una víctima no cambia nada, solo espera. Espera que algo allá afuera cambie para empezar a mejorar. Pero eso nunca llega. El mundo no se detiene para arreglar lo que usted no está dispuesto a tomar en sus propias manos. La trampa más sutil es creer que su vida sería diferente si el mundo fuera distinto. Eso, aunque parezca lógico, es una mentira paralizante. Mientras siga creyendo eso, no tomará decisiones, no asumirá riesgos, no invertirá en sí mismo. El tiempo sigue pasando y el ciclo de pobreza sigue, no porque no pueda salir, sino porque no acepta que es él quien debe romperlo. La responsabilidad total es dura, pero es la verdadera libertad. Cuando un hombre decide que él es el único responsable de su vida, algo dentro de él cambia. Deja de quejarse, de justificar, de esperar.
y empieza a actuar. Empieza a tomar decisiones inteligentes, a medir consecuencias. Se vuelve peligroso para la mediocridad porque ya no depende de que el mundo cambie. Él sabe que puede controlar su actitud, su esfuerzo y sus decisiones. Responsabilizarse no es culparse, no es decirse todo es mi culpa. Eso es autocompasión disfrazada de crítica. Responsabilizarse es reconocer que algo no le gusta, pero que usted lo permitió, lo aceptó y ahora lo puede cambiar. Ese pensamiento no lo aplasta, lo empodera. Le devuelve el control y le recuerda que no está condenado a vivir lo que otros eligieron por él. Siempre hay una salida. La próxima vez que algo salga mal, no se pregunte ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntese ¿qué hice para llegar aquí? ¿Qué puedo hacer diferente ahora? ¿Qué parte de esto está bajo mi control? Hacer esas preguntas no lo debilita, lo fortalece. Lo entrena para ver la vida como un campo de batalla donde usted no es una pieza pasiva, sino un estratega activo. Sí, hay injusticias en el mundo. Sí, hay sistemas que limitan, pero rendirse ante eso es entregarse antes de luchar. Usted no está aquí para vivir según las condiciones externas. Está aquí para construir su propio camino, aunque eso signifique empezar desde cero, sin garantías, solo con determinación. La mayoría de las personas siguen culpando. Culpar es fácil, cargar con la responsabilidad es duro, pero la libertad siempre ha sido un privilegio de los valientes y usted puede ser uno de ellos. El día que deje de culpar, empezará a avanzar y cada paso que dé será real, sólido y suyo. No dependerá de nada externo, solo de su compromiso, su visión y su voluntad. Sea radical con usted mismo. No se permita una sola queja más sin acción. No se permita una sola excusa sin solución. Cada vez que culpe a alguien, deténgase y pregúntese, ¿qué voy a hacer con esto? Al final, el único que vivirá las consecuencias de su vida es usted, y merece vivirlas con dignidad, con poder y con la tranquilidad de saber que no esperó que el mundo lo salvara, sino que se rescató a sí mismo. El hombre que asume toda la responsabilidad es el que rompe con la pobreza, con la mediocridad, con el destino heredado, porque eligió ser autor, no víctima. Y eso lo cambia todo. La pobreza no es solo una condición externa, es una identidad interna. Mientras no rompa con esa identidad, ningún esfuerzo será suficiente. Ninguna estrategia funcionará, ningún ingreso durará, porque el hombre que se siente pobre en su mente va a sabotear cualquier progreso, gastará más de lo que gana, se rodeará de personas que lo confirmen, buscará excusas, va a pensar en pequeño, postergar decisiones importantes, vivir esperando sentirse listo, va a rechazar el aprendizaje y culpar a todo menos a sí mismo. Lo que lo mantiene atrapado no es su entorno, ni su situación, ni su nivel educativo. Es el concepto que tiene de sí mismo, es la narrativa que repite todos los días. Esto es lo que soy, esto es lo que merezco, esto es hasta donde puedo llegar. Mientras siga creyendo eso, cualquier cambio será temporal, porque la identidad siempre gana. Cambiar su situación no empieza afuera, empieza dentro. Empieza cuando deja de verse como un hombre limitado, como un sobreviviente, como un número más. Empieza cuando se mira en el espejo y dice, yo no soy lo que me pasó. Soy lo que elijo ser a partir de ahora. Esa declaración no es solo poesía. Es un acto de guerra contra todo lo que lo ha mantenido reducido, contra todos los pensamientos que lo empujan hacia abajo, contra todo lo que quiere que se quede pequeño y cómodo. Es un corte definitivo con la idea de que esto es lo que hay. Porque no es lo que hay, es lo que ha aceptado hasta ahora. Y si algo dentro de usted aún arde, duele o se revela, es porque su alma sabe que nació para más. Y no se trata solo de ganar más dinero. El dinero es una consecuencia. Se trata de transformarse en el tipo de hombre que merece ese dinero, que lo sabe administrar, que lo multiplica, que lo usa para crear, servir y dejar legado. Un hombre disciplinado, enfocado, que no se traiciona, que cumple su palabra, que se levanta cada día con propósito. Ese hombre no vive en la pobreza. Su riqueza empieza en su mente, se construye con disciplina, se refuerza con decisión y se mantiene con carácter. Cuando sube su estándar, todo cambia. Su entorno, sus hábitos, sus resultados, porque ya no permite menos, ya no acepta lo que antes aceptaba, ya no calla lo que antes callaba, ya no finge estar bien cuando sabe que puede estar mejor. La riqueza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la mente, y cuando cambia su mente, todo lo demás sigue. Lo que cambia por dentro se manifiesta por fuera,
Y cuando eso suceda, va a mirar atrás y entender que este fue el momento en que dejó de ser pobre, porque cambió su identidad. Si estás listo para hacer un cambio en tu vida, es el momento de actuar. Suscríbete ahora y da el primer paso hacia tu transformación. El futuro que deseas comienza con una decisión. Y esa decisión es hoy. Gracias por estar aquí y por comprometerte con tu éxito. Nos vemos en el próximo video.